Todo el programa de doctorado de la Escuela para Graduados Alberto Soriano, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Les doy la bienvenida en nombre de la facultad y de la escuela a todos. Estamos reunidos siendo 14 de diciembre, 10:08 de la mañana, para escuchar la defensa de la tesis doctoral de la ingeniera Roxana Ledesma, que fue dirigida por Carlos Kuntz y Sandra Bravo, del INTA Santiago del Estero. Y tenemos el gusto de tener como jurados a los doctores Eduardo Pucheta, de la Universidad Nacional de San Juan, profesor, el doctor Marcelo Cabido, de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador superior del CONICET y profesor titular, y al doctor Lisandro Blanco, del INTA La Rioja, y también profesor en la Universidad Nacional de La Rioja. Les agradezco muchísimo acá públicamente, si bien somos pocos, esto queda grabado, el haber aceptado ser jurado de esta tesis y todo el trabajo que involucró sus lecturas, relecturas y comentarios a las respuestas de Roxana Ledesma. Entonces, sin más, Roxana, si querés empezar a compartir tu pantalla y proyectar, te escuchamos, y estate atenta a las cámaras si alguien hace un gesto de que no te estamos escuchando bien. Bueno, ahí pueden ver todos. Sí, Roxana. Bien. Parece que sí. ¿Sí? Bueno, muy bien, entonces, buenos días otra vez. Voy a presentar entonces mi tesis doctoral. Quería hacer a la presentación que hizo Roberto un pequeño detalle. La doctora Sandra Bravo trabaja en la Universidad Nacional de Santiago del Estero en la Facultad de Forestales. Y el doctor Carlos Kuntz, bueno, que ya se jubiló del INTA aquí en Santiago del Estero. Yo trabajo en el INTA hace unos 18 años y bueno, voy a presentar entonces este trabajo que es denominado Mecanismo de Coexistencia Pastos-Arbustos en Sitios Ecológicos del Chaco Semiárido. Bueno, mis jurados de tesis ya han sido presentados. Voy a comenzar entonces esta tesis comentándoles cuál fue el aporte de esta tesis, ¿no? Yo estudié la coexistencia pastos-arbustos en sitios contrastantes del Chaco semiárido y probando 3 mecanismos ecológicos, poniendo a prueba 3 mecanismos ecológicos. Y descubrí que el mecanismo regenerativo, basado en el concepto del efecto almacenaje, el cual distingue que rescata que el potencial regenerativo de las especies expresado en un banco de semillas y en el banco de yemas puede estar latente hasta que las condiciones ambientales se encuentren propicias para el establecimiento de nuevos individuos. Entonces yo encontré que este mecanismo regenerativo puede explicar más apropiadamente la coexistencia de pastos-arbustos en los sitios estudiados. Lo evalué a través de la emergencia de 2 grupos funcionales, pastos y arbustos, y la capacidad de rebrote de 3 especies arbustivas características del Chaco. También estudié otros mecanismos, como el mecanismo de competencia y facilitación, donde hice ensayos donde se removieron, se sacaron grupos de pastos y se sacaron arbustos y se dejaron los controles, y descubrí que en este caso existiría una tendencia a que estos mecanismos puedan, una tendencia positiva, que estos mecanismos puedan explicar la coexistencia de pastos-arbustos. Y finalmente estudié el mecanismo de separación de nichos por exploración radical vertical, el cual me basé en la hipótesis de Walter, quien predice que arbustos y pastos tienen diferentes zonas de exploración radical. Entonces, y descubrí que este mecanismo no sería apropiado para estudiar, para entender la coexistencia de pastos-arbustos en los sitios, en estos sitios estudiados, ¿no? Aquí en las imágenes de abajo tenemos una fotografía aérea de un sector muy cercano al área de estudio donde yo hice los experimentos,
donde vemos que en la parte de abajo, en el extremo inferior derecho de la foto aérea, es el bajo, un pastizal arbustificado, con un importante grado de arbustivas, y el sitio ecológico alto con una vegetación de bosque. O sea, en estos dos sitios yo hice los trabajos. ¿Por qué estudio la coexistencia pastos-arbustos? Bueno, se conoce que los cambios en la dominancia, principalmente en la densidad y cobertura de los grupos funcionales en áreas abiertas, ha producido un desbalance herbáceo leñoso, comúnmente, históricamente denominado como el tema de arbustización. Localmente, en la región lo llamamos el tema de arbustización, que fue estudiado o tratado principalmente desde un enfoque productivo ganadero, ¿no? Recibimos muchas demandas desde los productores ganaderos en cuanto a este problema de la arbustización. Históricamente ha sido tratado desde este enfoque, generando métodos de control para tratar de erradicar a las especies arbustivas. Sin embargo, en los últimos años, nuevos enfoques han aparecido que tienen en cuenta los servicios ecosistémicos que brindan las especies al ambiente. Por ejemplo, el aporte de biomasa, el aporte de follaje, de frutos, de sombra, la participación en los ciclos de carbono y nitrógeno. Por lo tanto, no podríamos considerar que asociar a la arbustización con un fenómeno de degradación, ¿no? Este enfoque entonces está considerado, estos enfoques en la tesis. Yo estudié la coexistencia pastos-arbustos en dos sitios ecológicos contrastantes, ¿no? El sitio ecológico alto, el cual sostiene un bosque, y el sitio ecológico bajo, el cual sostiene un pastizal en estas condiciones de arbustificación, ¿no? Ambos sitios presentan una dinámica de la luz, una dinámica del agua diferentes, ¿no? Tenemos varios estudios locales quienes hablan de las diferencias edafológicas. Por ejemplo, sitios del alto pertenecen a órdenes diferentes del sitio del bajo. La dinámica del agua es también diferente, el contenido hídrico del agua es diferente, según estudios estudios locales, como de colegas como Albanesi, Enríquez, Angueira, quienes han marcado estas diferencias en ambos sitios. Entonces, yo estudié esta coexistencia en estos sitios, ¿no? Y para comenzar con el primer mecanismo, el mecanismo de separación de nichos por exploración radical vertical, me basé en la teoría de Walter, quien predice que pastos y arbustos, los pastos se exploran en los primeros centímetros de los horizontes y los arbustos exploran más en profundidad. En esta tesis la predicción fue que el sitio alto, al tener diferencias en las texturas, en la infiltración del agua del suelo, aquí en el sitio alto tenemos datos donde la infiltración es mayor que en el sitio bajo. En el sitio bajo normalmente el drenaje es limitado, es imperfecto. Entonces considero que esta hipótesis podría ser más propicia para explicar la coexistencia pastos-arbustos en el sitio ecológico alto. Podría haber una diferencia de exploración radical. Esa fue la hipótesis planteada. En cambio, en el sitio bajo, por estas condiciones de la infiltración, de la textura del sitio bajo es franco-limosa en todo el perfil del suelo, según estudios edafológicos de Lorenz en 92 y otros más recientes, y la textura del alto es franco-limosa hasta los 50 centímetros y a partir de allí franco-arenosa, lo cual lo caracteriza al suelo de este sitio como un suelo de mayor permeabilidad del agua en el perfil. Entonces, ¿por qué creemos que en el bajo no se daría esta hipótesis? Porque podrían explorar en el mismo espacio, y además otros factores como las perturbaciones, fuego y pastoreo podrían ser más importantes para explicar la coexistencia
en este sitio. Para llevar a cabo entonces esta parte de la tesis, yo instalé 3 calicatas de 3 metros de ancho por 1 metro de profundidad en cada sitio ecológico. Pusimos una malla que nos ayudó a medir, como está en la imagen, nos ayudó a medir, hacer el conteo del número de raíces por metro cuadrado y sus diámetros. Los factores evaluados fueron el sitio, el grupo funcional, la profundidad, que la discriminamos en 4 clases siguiendo a los estudios edafológicos de los autores citados, y el tamaño de raíces, que también se le clasificó en cuatro tamaños. Previo al conteo, lo que hicimos fue sacar algunos individuos de pastos y arbustos para identificar morfológicamente, visualmente, las diferencias entre ambos grupos. No entre especies, sino entre ambos grupos funcionales. Entonces, ¿qué encontramos? Nos realizamos el ANOVA de esta variable, la variable número de raíces por metro cuadrado. Encontramos que el sitio no resultó significativo. El grupo funcional sí fue altamente significativo y explicó gran parte de la variabilidad. Eso nos da la pauta de la importancia que tienen el grupo funcional en la dominancia de uno u otro en cada sitio, ¿no? La interacción grupo por profundidad también fue altamente significativa y nos ayudó a analizar e interpretar lo que pasaba en cada sitio con estos dos grupos. Cuando analizamos por sitio ecológico, nuevamente el grupo funcional es el que explica la mayor variabilidad de la variable número de raíces por metro cuadrado. La interacción grupo-profundidad también fue importante. Y otro factor, otro hallazgo de esta tesis fue la importancia que tiene el tamaño de las raíces, que les voy a comentar más adelante. ¿Me están escuchando todos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Sí. Sí, Roxana. Bueno, entonces, ¿qué encontré en esta parte de la tesis? A la pregunta si el mecanismo de separación de nichos explicaría la coexistencia de pastos arbustos en los sitios. Bueno, aquí tenemos una gráfica que pertenece al sitio alto, del número de raíces en función de la profundidad. Y como ustedes ven, las vallas amarillas que pertenecen al grupo de los pastos, bueno, aquí puse gramíneas, exploran en los primeros 25 centímetros del suelo, llegan hasta los 50 centímetros, pero en mayor cantidad exploran en los primeros 25, mientras que las raíces de los arbustos exploran en todo el perfil del suelo, hasta el metro evaluado, indicando que existe aquí una superposición de ambos grupos funcionales en los primeros 25 centímetros del suelo. Aquí pensamos con nuestros directores en que hay 2 factores que pueden ayudar a explicar esto, lo que pasa. Uno es el tema del agua, ¿no?, que está asociada a las características físicas de los suelos, especialmente la textura. Yo les comentaba de esta diferencia de textura en los horizontes, ¿no?, que pueden tener en cuenta, que puede haber influenciado entonces en el desarrollo en profundidad de las raíces de las leñosas. Y por otro lado, también muy importante, el factor luz. Yo en mi tesis de maestría hice un análisis de la distribución de la radiación fotosintéticamente activa en ambientes con diferente cobertura arbórea, y vi cómo era la diferencia, ¿no es cierto?, según la cobertura, y cómo impactaba esa diferencia sobre el crecimiento de los pastos, la biomasa de los pastos bajo canopeo, ¿no? Que en el alto, las gramíneas nativas, digamos, producen mucho menos que en el bajo. ¿Y qué pasa en el bajo? Siguiendo la misma gráfica, número de raíces en función de la profundidad, vemos que los pastos de las gramíneas exploran todo el perfil del suelo, siempre en mayor cantidad en los primeros 25 y reduciendo
hacia la profundidad. Y también las raíces de leñosas tienen el mismo patrón. Hay muchas raíces en los primeros centímetros y disminuyen en la profundidad del suelo. Indicando que aquí se estaría repitiendo un patrón de superposición de raíces de ambos grupos funcionales, pero hasta el metro de la profundidad. Hasta el metro de la profundidad. Aquí el factor lumínico, el cual no es limitante, puede haber influenciado mucho en esto, en el desarrollo de las gramíneas, que son las que dominan estos sitios bajos. Hay sitios que nosotros hemos evaluado con una biomasa aérea de más de 2.000 kilos de materia seca por hectárea. Entonces, bueno, otro factor, les comentaba al principio, fue el tamaño de las raíces. Solo quisiera que en este cuadro, que tiene muchos números, observemos la relación entre la cantidad de raicillas finas en comparación con los otros tamaños fue mucho mayor, ¿no? Tanto en el alto como en el bajo. Y lo que vemos también que en el sitio bajo, los pastos han desarrollado raíces de todos los tamaños, ¿no? Muy poquitas, por supuesto, en las medianas y más grandes, pero han desarrollado de todos los tamaños. Pero lo importante es la cantidad de raicillas finas que desarrollan estos grupos funcionales. Para poder ser más eficientes, para poder captar más eficientemente el agua y los nutrientes. Lo destacan autores como Casanova, que algunas especies en ambientes limitantes de agua tienen ese comportamiento de aumentar la cantidad de raíces finas. Pasando al segundo mecanismo de competencia y facilitación. En esta parte de la tesis me guié tuve en cuenta la hipótesis de Bernetz y Callaway, quienes sostienen que en ambientes donde existe un mayor estrés abiótico, dominarían las relaciones de facilitación, y en ambientes donde existe un menor estrés abiótico, dominarían las relaciones de competencia. Creemos que en este sitio ecológico alto, al haber una menor disponibilidad lumínica, al haber un menor contenido hídrico del agua en el suelo y un menor contenido de nutrientes en comparación al bajo, según los estudios locales analizados, se podría dar esta relación que proponen Bernetz y Callaway, ¿Cómo desarrollé esta parte del experimento? Instalé parcelas donde se dejaban los pastos, sacaban los arbustos, parcelas donde se sacaban los arbustos y se dejaban los pastos, y parcelas control, tanto en el alto como en el bajo. Luego se midió la acumulación aérea anual de los pastos y el incremento volumétrico de los arbustos. Y con estos parámetros construí un índice, el índice RII, del inglés Relative Interaction Index, el índice de interacción relativa, propuesto por Armas, que es un índice simétrico que oscila de -1 a 1, valores positivos indican facilitación, valores negativos indican la competencia. Entonces, vemos en este cuadro, lo que quise es resumir los análisis realizados. El RI para el conjunto de los pastos, vemos que el índice es una relación de una variable que indica el desempeño o la performance. En este caso tenemos la biomasa de los pastos cuando crecen con arbustos y es en relación a la biomasa de los pastos cuando crecen sin arbustos. Y en el caso, el RI construido para el conjunto de los arbustos es el volumen de los arbustos cuando crecen con pastos relacionado al volumen de los arbustos cuando crecen sin pastos. Estas relaciones, estos índices, los analicé para los factores año, sitio y especie. Y luego relacioné estos índices con la humedad del suelo para todos estos factores. Solamente se muestran en la tesis y en esta presentación las relaciones que fueron
significativas. Entonces, cuando analizamos el RI entre sitios, encontramos que el RI para el conjunto de los pastos solo fue significativo el factor sitio ecológico, no así año y especie. Para el conjunto, para el RI, para el conjunto de los arbustos, no hubo significancia en los factores analizados. Cuando analizamos la comparación, cuando realicé una comparación de media en los sitios para el RI de los pastos, encontré que el RI de los pastos en el sitio alto es muy cercano al cero, pero levemente positivo, mientras que para el RI, para el bajo, el RI es negativo, menos 0,25. Indicando, de alguna manera, que hay una tendencia a que esto está acorde a lo que dice Bernes y Callaway, donde existirían relaciones neutrales de facilitación en los sitios más estresados, en este caso el alto, y relaciones negativas de competencia en el sitio bajo. Quiero recalcar que esta es una tendencia, solo el factor sitio resultó significativo. Cuando relacionamos este valor con la humedad del suelo, ¿qué encontramos? Para el caso del RI de los pastos, que es el que resultó significativo, en función de la humedad del suelo, aquí tenemos la gráfica que muestra RI en función del suelo, en función del porcentaje de humedad del suelo. Esto se evaluó para 2 años, 2014 y 2015, para el conjunto de los pastos, pero solo estoy mostrando para el año 2015 que resultó significativo, pero como ustedes ven, con un bajo ajuste. Entonces, existiría una tendencia a que estas relaciones negativas que se encuentran cuando la humedad del suelo es más alta, se convierten o cambian a relaciones positivas cuando el índice aumenta, se vuelve positivo, y cuando la humedad del suelo disminuye. Esta primera situación la encontraríamos en el sitio bajo, donde principalmente la competencia sería por agua del suelo, ya que el factor lumínico no es limitante, y esta situación se encontraría en el sitio ecológico alto, la situación de facilitación. Hay algunos estudios, yo no evalué las condiciones de plantas nodrizas, pero hay algunos estudios que indican que los pastos los arbustos crean condiciones bajo su canopia para el favorecimiento de otras especies. Aquí en esta imagen, tal vez no sea una foto muy buena, pero lo que vemos es que debajo de los arbustos hay condiciones, hay hojarasca, diferente a fuera de los arbustos, que hay más condiciones de suelo desnudo. Entonces, en esta parte de la tesis yo puedo concluir que las relaciones, el estudio del tipo de interacciones, existe una tendencia que podría explicar la coexistencia pastos-arbustos en ambos sitios. Cuando entramos al mecanismo regenerativo, el cual me basé en el efecto almacenaje propuesto por Chesson y Warner, quienes afirman que el potencial regenerativo de un sitio expresado a partir de su banco de semillas y su banco de yema, se encuentra latente hasta que las condiciones sean ambientales, sean propicias para el establecimiento de nuevos individuos. También se estudia el efecto almacenaje en función o en relación a las fluctuaciones temporales que tienen las especies en respuesta al ambiente y que crean nichos temporales en estas especies. En estos experimentos, hizo un experimento de emergencia de pastos y arbustos post-fuego y un experimento de capacidad para rebrotar de las arbustivas post-fuego también. ¿Por qué utilicé la perturbación fuego? Porque es una perturbación común, natural y antrópica, común en el Chaco, que genera cambios sustanciales en la composición, según cómo se lo aplique, genera cambios sustanciales en la composición botánica y en los atributos del suelo y en atributos como la biodiversidad y otros componentes y otros parámetros, ¿no?
Entonces, en la primera parte de este capítulo estudió la emergencia de pastos y arbustos, y la predicción fue que la emergencia de estos grupos funcionales ocurre en forma episódica y que las poblaciones de pastos en el sitio alto estarían comprometidas debido principalmente a que el banco de semillas en este sitio, el banco de semillas de gramíneas nativas, es limitado, es reducido, y mientras que en el bajo las poblaciones de leñosas de arbustos estarían comprometidas debido principalmente a una mayor intensidad del fuego en los bajos. Tenemos diferentes cargas de combustible, generalmente los bajos presentan un alto contenido de carga de combustible, lo cual hace que estas especies los arbustos, las poblaciones de arbustos estén comprometidas, mientras que los pastos que son dominantes en estos sitios, no. Para la parte de capacidad para rebrotar de las arbustivas post-fuego, la predicción fue que esta estabilidad, esta capacidad de las especies disminuye con la intensidad del fuego, pero que también es especie dependiente. Y esto entonces nos indicaría que especies con una mayor habilidad para rebrotar podrían tener mayores oportunidades de persistir y de coexistir con otros grupos funcionales. Para realizar este trabajo, en el primer experimento, la emergencia, lo hice a nivel de sitio, en ambos sitios alto y bajo. Los tratamientos fueron fuego y control. La variable evaluada fue número de plántulas por metro cuadrado, con un N igual a 5, y las fechas evaluadas fueron 10 fechas durante todo el periodo primavero-estival. La segunda parte fue un análisis del rebrote de los arbustivas. Esta parte del trabajo logramos publicar en una revista de Arid Land Management en el 2018. Es un experimento a nivel de especie. Se trabajó con 3 especies características, Senegalese giliesi, Esquinus humeloides y Celtis ehrenbergiana, el garabato, el monje y el tala respectivamente. Los tratamientos fueron 2 fechas de quema, 2 cargas de combustible, y la variable, aquí importante considerar, las variables fueron la diferencia en volumen, DIF-B, es la diferencia en volumen antes y después del fuego, una estación de crecimiento después del fuego, que indica, esta variable es un indicador del cambio en la estructura aérea de los arbustos, y el DIF-S, que sería el número de rebrotes antes y después del fuego, esta variable es un indicador del vigor, del número de rebrotes y del éxito del rebrote. Para caracterizar entonces los ambientes que han sido, en términos de inflamabilidad, han sido diferentes, el sitio ecológico alto podemos observar que tuvo menor cantidad de combustible fino que el sitio bajo, los residuos leñosos fueron mayores en el sitio alto, y los atributos de los arbustos, volumen, altura y rebrotes, fueron mayores en el sitio bajo que en el alto. Esto crea condiciones, es decir, características de inflamabilidad diferentes y condiciones diferentes para el comportamiento del fuego. Aquí podemos observar que el fuego, cuando se realizó en cada sitio, otras variables meteorológicas, pero lo importante a mirar aquí es la longitud de llama y la intensidad de fuego. Vemos que en el sitio bajo la longitud de llama alcanzó hasta 5 metros de altura, generando fuegos de alta intensidad en el sitio bajo. La intensidad está relacionada con el calor liberado y la severidad con los efectos en los componentes, los efectos de la perturbación, en este caso fuego, en los componentes del ecosistema. Y en este caso lo que hemos estudiado, la estructura aérea. En otras investigaciones hemos estado avanzando sobre otros aspectos como el suelo, por ejemplo, que no están evaluados aquí. Un aspecto a tener en cuenta son los eventos de precipitaciones. Veníamos de un invierno y un inicio de la primavera seco, hubo lluvias torrenciales. Estas lluvias torrenciales no fueron ecológicamente importantes porque cayó mucha agua en poco tiempo, la cual se drenó, se escurrió, pero lo más importante son los eventos de precipitación menores de 10 milímetros
quiénes son los que han de alguna manera determinado la dinámica de la emergencia de las plántulas. Entonces, cuando evaluamos la emergencia de plántulas post-fuego, en el análisis surgió estos resultados. Aquí quisiera hacer un paréntesis y comentarles que incluí en este análisis al grupo de las latifoliadas, que no venía siendo evaluado, no era objetivo de estudio, pero como es un grupo que responde a la perturbación fuego, en general responde y son pioneras en la sucesión, entonces sí decidí incluirlas para ver también su comportamiento. Y en este caso los factores fueron altamente significativos para las gramíneas y para el grupo de las latifoliadas. Y solo para las leñosas el factor fecha fue altamente significativo. En esta gráfica, la cual usé el logaritmo de número de plántulas por metro cuadrado en función de las parcelas quemadas y las parcelas no quemadas, esto es para el sitio ecológico alto, parcelas quemadas y no quemadas. Después del fuego observamos que las gramíneas, las bayas verdes, el fuego lo que hizo fue incrementar en las fechas el número de plántulas por metro cuadrado, hubo un incremento de las plántulas de gramíneas y hubo una reducción de las latifoliadas y leñosas, aunque esta reducción, esta última, no fue significativa. Pero, aunque haya habido un aumento del fuego en el número de plántulas por metro cuadrado, lo que vimos fue que están en una densidad muy baja. Por lo tanto, estas poblaciones estarían comprometidas en este sitio, a pesar de que el fuego haya sido positivo en este caso. En el bajo, en cambio, en el mismo esquema gráfico, en el bajo, lo que sucedió fue que las parcelas, estas fueron las parcelas no quemadas, el fuego redujo la emergencia de las gramíneas, como en todas las fechas, una cuestión que no dije en la anterior gráfica, pero aquí se repite, hubo episodios de emergencia, ¿no? Vemos aquí, hay momentos en que no evaluamos, no registramos emergencia, por ejemplo, los registros del mes de enero, no evaluamos emergencia de plántulas probablemente porque nuestro mes de enero es un mes de alta temperatura, puede haber habido, si ha habido alguna emergencia, no la hemos registrado por desecación o muerte, no ha habido emergencia, igual al final del periodo del crecimiento no hubo emergencia de plántulas, ¿no? Entonces, les decía que el fuego redujo en la población de gramíneas, también redujo la población de latifoliadas y también lo hizo con la población de leñosas. Probablemente en este sitio, hacia el final del periodo de crecimiento, haya habido un efecto del canopeo de las matas y de gramíneas que ya han crecido. Aquí en este sitio estaba principalmente con mucha frecuencia Papophorum papífero, Mitricloris pluriflora, que son especies de gramíneas que generan una importante biomasa y cubren el suelo, digamos, sombrean el suelo. Entonces, el efecto almacenaje explicaría la coexistencia pastos-arbustos en estos sitios. Bueno, yo creo que sí, la emergencia fue episódica, como lo hemos ido viendo, estuvo asociada a momentos de precipitación. Si ustedes han visto, había en diciembre emergencia y luego en febrero, que son dos picos de humedad. En otros trabajos también hemos registrado estos picos de precipitación, ¿no?, que se dan entonces en estos momentos. La fecha fue altamente significativa, destacando la importancia de las fluctuaciones temporales en la emergencia de los grupos. Una cuestión importante, el evento de precipitaciones. Hay otros trabajos como el doctor Sala que para ambientes patagónicos rescatan que los eventos ecológicamente importantes que crean umbrales para la germinación y emergencia son de 5 milímetros. Aquí considero que los eventos en el semiárido son de menores de 10 milímetros los que pueden promover esa emergencia, ¿no?
También hemos visto que en el alto el fuego favoreció a las gramíneas, pero ¿qué pasa? Su densidad es baja. Ustedes aquí vemos una gráfica típica un marco típico que yo sacaba cuando en el alto hay emergencia de las gramíneas nativas, pero es en una densidad baja. Lo que estaría, de acuerdo a la predicción que hicimos, estarían estas poblaciones de gramíneas en el sitio alto comprometidas. En el bajo, en cambio, el fuego redujo los 3 grupos funcionales. Pero ¿qué pasa? Este es otro marco típico, una foto de marco típico común que encontraba en el bajo. Si bien redujo los 3 grupos funcionales, pero la densidad de este grupo fue alta, ¿no? En cambio, las leñosas no, los arbustivas no. Entonces, poniendo en juego, comprometiendo este grupo de las arbustivas en este sitio. La otra variable que evalué fue la habilidad para rebrotar, la capacidad para producir nuevos rebrotes, ¿no? Y estas variables que les comentaba, estos factores DIF-B y DIF-S, pueden ser positivos, y en el caso de ser positivos, el efecto del fuego era menos severo. Podían ser negativos, y entonces el efecto es más severo, comprometiendo o perjudicando la habilidad rebrotadora de las especies. Pregunto también, todos me están escuchando, ¿no? ¿Sí? Bien, bien. Bueno. Sí. Roxana. Bien. Entonces, positivo, negativo o cercano a cero, donde indica que el efecto es neutro, ¿no? Entonces, cuando graficamos la diferencia de volumen en función para estas 3 especies estudiadas, hemos visto que en Senegalés gidiesi, en el garabato, este valor fue más negativo, indicando entonces un fuego más severo aquí, lo cual impactaría en la capacidad de Senegalia de producir mayor estructura aérea y de tolerar a una perturbación fuego. En cambio, vemos en la otra variable, diferencia de rebrote, que para Celtis ehrenbergiana el valor fue positivo, indicando un fuego menos severo, una mayor capacidad de Celtis ehrenbergiana, o sea, del tala de producir rebrotes, y por lo tanto de tener una mayor posibilidad de persistir y de coexistir con otros grupos funcionales. ¿Cómo explica entonces el potencial de regeneración medido a través del banco de yemas en la coexistencia pastos-arbustos? Bueno, creo que este mecanismo puede explicar, ¿no? Puede explicar la coexistencia, la habilidad para rebrotar. Hemos visto que está asociada a la intensidad del fuego, ¿no? A la carga de combustibles. También hemos observado en la tesis, no he podido ponerlo aquí, pero hay un efecto del tamaño inicial, ¿no? Hay un efecto del momento también del estado fenológico, del momento en que los arbustos reciben el fuego, ¿no? En cuanto a sus reservas de carbohidratos. Y entonces está asociada a la especie. Hemos visto que garabato es una especie más susceptible, Celtis ehrenbergiana, una especie que tiene más tolerancia al fuego. Finalmente, la coexistencia pastos-arbustos estudiada a través de estos 3 mecanismos ecológicos me indicaron que el mecanismo regenerativo a través del estudio del efecto almacenaje, considerando el banco de semillas y el banco de yemas, es un mecanismo que podría explicar la coexistencia pastos-arbustos en los sitios estudiados, ¿no? En los sitios que hemos estudiado. El mecanismo de competencia y facilitación, estudiado a partir o basado en la teoría de Bernes y Callaway, quien asume diferencias en el gradiente abiótico, lo que encontré fue que habría una tendencia a que esta teoría ocurra, a que ocurran relaciones de facilitación neutrales, de facilitación en el alto y relaciones de competencia en el bajo. Y la disponibilidad
el mecanismo de distribución radical vertical. Yo he visto que en ambos sitios se repiten los patrones, hay una superposición de sistemas radicales, lo cual hace que este mecanismo no sería apropiado, adecuado para explicar esta coexistencia. Sin embargo, los patrones y algunos aportes, algunos resultados son interesantes para conocer nuestras especies y cómo se manejan en nuestro ambiente chaqueño y cómo podrían responder a perturbaciones. Lo estudiado me permite dar algunas recomendaciones. Yo he partido al inicio de la presentación de un problema que es el desbalance herbáceo-leñoso, que creo, en mi opinión, considero que debería ser abordado desde un régimen de perturbaciones que mantenga una coexistencia pastos-arbustos que esté ajustada a objetivos de conservación y o producción. ¿Cómo puede servir estos datos? ¿Cuál es el aporte de estos datos para este diseño y planificación de estas perturbaciones? Yo encontré que existe superposición de raíces. Ambos grupos funcionales en ambos sitios están buscando el agua principalmente en los horizontes superiores, tratando de ser más eficientes en la captura del agua. Entonces, toda perturbación, toda acción que se realice debe tratar de mantener o mejorar la cobertura del suelo para evitar la evaporación del agua del perfil. Entonces, si hablamos de un rolado debe ser diseñado de manera tal que pueda mantener la estructura, los estratos, la estructura vertical de la vegetación, manteniendo la cobertura. El fuego, la perturbación fuego debe ser también estudiada y aplicada en forma controlada, teniendo en cuenta la carga de combustibles y cómo impactan sobre los grupos funcionales. El pastoreo, sabemos que altas cargas animales durante periodos prolongados hacen que se reduzca la cobertura del suelo, hace que entonces pueda haber mayor peligro para la evaporación del agua, del suelo y las consecuentes dominancias de una forma de vida o de un grupo funcional que de otro. Encontré también que la emergencia de estos grupos funcionales es episódica, como ya lo había encontrado para el sitio bajo. Un colega, el ingeniero Casillo, que estudió en el sitio bajo, también encontró que esta emergencia fue episódica, y esto también es importante tenerlo en cuenta en el diseño y en el diseño y la planificación de las perturbaciones. Y por último, lo más importante que encontré es que estas especies que nos falta mucho para estudiar, nos falta mucho para conocer de la autoecología de nuestras especies arbustivas, pero la habilidad para rebrotar, la capacidad rebrotadora de estas especies está íntimamente ligada a la intensidad del fuego y también varía en función de la especie. Normalmente, cuando uno va al campo, observa que generalmente son 2 o 3 especies que dominan un sitio, en la mayoría de los casos y en los sitios más perturbados, ¿no? En los campos más perturbados siempre son unas cuantas especies las que dominan, y sería importante conocer estas habilidades para rebrotar, para poder diseñar perturbaciones que mantengan una coexistencia pastos-arbustos aceptable, que responda a objetivos ya sea de producción o conservación. Bueno, con esto yo he terminado mi exposición y la verdad que quiero dar las gracias. Voy a dejar de compartir un momento. Pues, quiero dar las gracias al jurado de tesis, quienes con mucho respeto, con mucho compromiso han evaluado este trabajo, ¿no? Les agradezco mucho. Nosotros hemos aprendido muchísimo, eso es lo que veníamos conversando con el ingeniero Kunz, con Sandra. Hemos aprendido mucho de cada observación, nos ha ayudado a discutir nuevamente los resultados, los enfoques, con las metodologías. Bueno, a mis directores, a Sandra y al ingeniero Kunz, quiero darles las gracias, porque no solo por
por la ayuda en esta tesis, sino por todos los años de experiencia, todos los años que venimos trabajando juntos. Nos conocemos hace casi 20 años, trabajamos en nuestros ambientes chaqueños con toda la complejidad que esto significa, y les doy las gracias por todo eso. Y bueno, a la Escuela para Graduados por permitirme estudiar en esta casa de estudios tan importante, y al INTA por financiar mi investigación. Y bueno, y a mi familia, por supuesto, que están siempre soportando. Bueno, muchas gracias, Roxana. Entonces empezamos con la segunda parte del acto de defensa, que consiste en las preguntas por parte de los jurados, en el orden que ustedes prefieran, con posibilidad de repreguntar, de pedir permiso al que está preguntando para aclarar, o manejan ustedes esta parte. Son gente de experiencia en estas cosas y parece que la conexión está andando bien, así que no podemos hacerlo casi como si estuviéramos todos juntos. Adelante los más jóvenes, yo que soy el viejito puedo esperar. Son veteranos evaluadores, decíamos, pero son evaluadores veteranos. ¿Eduardo? Bueno, puedo empezar yo si quieren. Bueno, Roxana, la verdad que el proceso, a mí que me ha tocado estar desde un tiempo temprano en la evolución de tu tesis, bueno, puedo decir que primero que me ha impresionado la cantidad de trabajo de campo en la que te has embarcado. Creo que realmente es una tesis que cuenta con muchísimos datos, muchísimo esfuerzo. Y bueno, a través de las distintas correcciones y sugerencias te he ido haciendo comentarios que veo que ya acá en el manuscrito final ya están todos resueltos de alguna manera y respondidos. Pero bueno, tengo mis preguntas y cuestiones que me siguen dando vuelta en la cabeza, que creo que por ahí está bueno charlarlo un poco ahora. Una de cuestión general, digamos, que tiene que ver con el enfoque general de lo que significa el problema del desbalance entre pastos y arbustos. Yo creo, para mi manera de ver esta cuestión, que para mi gusto está planteado muy de una manera dicotómica, ¿no? Como que demasiados arbustos en el sistema provocan problemas porque se está mirando desde un enfoque antropocéntrico, ¿no? Esa mirada demasiado agronómica que creo que ha llevado a nuestros sistemas naturales o seminaturales a la sobreutilización y a la pérdida de propiedades ecosistémicas. Y bueno, yo te lo decía en las primeras versiones de la tesis, que había demasiadas citas de grupos de trabajo que creen mucho en la arbustización como un problema, ¿no? El ejemplo es el grupo de Archer. Y cuando en realidad creo que uno debería ver esta problemática como una dinámica entre la abundancia de pastos y arbustos a lo largo de un sinnúmero de situaciones y configuraciones. Y por ahí esa mirada dicotómica hace que nos pongamos de un lado o del otro, ¿no? Del problema ecológico. Y en realidad lo que tenemos son, como decía, distintas posibilidades o escenarios, y quizás en el planteo inicial de la tesis eso no fue identificado, y quizás te quedaste con esas dos miradas extremas de un gradiente de situaciones de abundancia o de escenarios posibles de dominancia de unos y otros, y lo que genera de alguna manera miradas un poco extremas en cuestiones que tienen que ver con el manejo, ¿no? Porque, digamos, yo creo que podríamos pensar en situaciones o posibilidades de manejo intermedias que no impliquen
fuegos de alta intensidad, rolado, o cuestiones que tienen que ver con ese impacto de decisiones, si lo que se quiere hacer es mantener situaciones intermedias donde la diversidad es máxima, ¿sí? Y es probable que un enfoque con otras situaciones, porque vos hablabas de gradiente al comienzo de la tesis y yo te decía, bueno, yo no veo dónde está el gradiente aquí, es probable que si hubieras encontrado situaciones, no sé, al menos 4 situaciones con diferentes estados de diversidad, de uso y lo que fuera, se podría haber intentado alguna mirada un poquito más comprensiva de la problemática, que bueno, de alguna manera ese enfoque inicial te plantea una impresión a toda la tesis que te va obligando a mirar blancos o negros, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Esa era una, no sé, no es pregunta, es comentario, no sé, podés compartirlo, ¿no? Bueno, con la primera parte de tu comentario, Eduardo, coincido. Tal vez, bueno, yo trabajo en una institución que estamos muy relacionados recibimos las demandas de los productores ganaderos, por eso tal vez haya habido un cierto sesgo inicial hacia la cuestión de la arbustización, que he buscado tratar de, a lo largo de todo el proceso, incluir otros enfoques, ¿no? Creo que algo también me decía el doctor Cabido, tratar de incluir otros enfoques, si bien entiendo perfectamente, digamos, esto que me plantea, y creo que al fin, en la última diapositiva he tratado de, digamos, de pensar, ¿no? En estas perturbaciones que son inevitables, ¿no? O sea, son inevitables porque hay objetivos de producción, hay también objetivos de conservación, y lo que buscamos también es que haya una dicotomía, una compatibilidad entre la producción y la conservación. Y en ese caso es importante el diseño de estas de planificaciones que sean, de perturbaciones que sean amigables con el ambiente y que puedan generar también monitoreando los indicadores, cómo van, cómo impacta una perturbación tanto en la composición botánica, en los atributos del suelo. Considero que es importante. Y en esto que me planteabas, lo último de los diferentes, que hubiera sido bueno comparar, yo también estoy de acuerdo, pero bueno, este tipo de ensayos operativamente, logísticamente, han sido difíciles de llevarlo a cabo en nuestro propio campo experimental, porque uno tiene que, bueno, pensar en cerrar un lote, operativamente difíciles. Y es también difícil instalar experiencias en campos de productores donde puede haber estos diferentes gradientes de la dominancia de una especie u otra, ¿no? Pero bueno, eso es lo que comentar. Sí, básicamente a lo que yo me refiero es a la detección del problema al que vos haces referencia en la introducción general, digamos, ¿no? Yo lo que veo es que en la detección del problema hay un sesgo, ¿sí? Y a eso es básicamente lo que me refiero. Digo, para no seguir profundizando en el tema, pero me parece que el problema es mucho más amplio y está cruzado por ciertos factores que no están del todo explorados, ¿no? Digamos, si el pastoreo es uno de los usos más importantes en el área, debería haberse incluido y profundizado en los efectos que produce distintas intensidades de uso pastoril, por ejemplo, ¿no? Pero, un detalle, digamos, en el INTA este tema de la arbustización está tratado en diferentes
provincias, ¿no? Y en el INTA se trabaja desde un proyecto general con este tema, y en este proyecto estamos ahora trabajando con la cuestión de esta, digamos, tasas de arbustización o incremento en las proporciones de las leñosas, ¿no? En función de factores como el pastoreo, ¿no? Usando eh, diferentes intensidades de pastoreo, diferentes manejos, ¿no? Entiendo que no he podido ponerlo en la tesis, pero es un aspecto, porque son tantas cosas que la que podría, por ahí uno desea incluir en su trabajo, pero esto es algo que, digamos, no es que no lo tengo en cuenta, sino que lo seguimos evaluando, digamos, lo estamos evaluando en otro tipo de experimentos, pero en otro tipo de experiencias, pero lo tengo en cuenta. Si te parece, Eduardo, damos lugar a otros de los jurados. Bueno, Bueno, si quieren sigo yo porque voy un poquito en la línea y con alguna variante. Bueno, antes que nada, los saludo a todos los presentes, especialmente a la doctoranda, a Sandra y a Carlos. Bueno, y ahí lo veo a Lisandro también, siempre un gusto verlo. Bueno, yo creo que en la línea que lo que te comentaba Eduardo, yo había sugerido particularmente un volumen que salió de Applied Vegetation Science, que creo que te había sugerido alguna bibliografía de ahí, yo creo que la incorporaste. En cuanto a la visión a veces sesgada de lo que es el proceso de la arbustización, ¿no? Pero no voy a abundar más en eso porque creo que Eduardo ya lo ha comentado. Yo tengo dos preguntas muy básicas que creo que las había formulado también en mis primeros comentarios. ¿Qué pasaría en el sistema? Digamos, se compone de dos partes la pregunta. ¿Qué pasaría en el sistema que vos has estudiado, incluyendo bajo y alto, si lo liberaras de disturbios? Es decir, si le sacás el fuego y le sacás, o por lo menos reducís significativamente la densidad de ganado. ¿Qué pasaría entre altos y bajos? ¿Cuál sería la relación ahí entre la vegetación de un sitio y del otro? Digamos, si formulara la pregunta con un sistema ortodoxo antiguo, diría, bueno, ¿cuál es el clímax abajo y cuál es el clímax en la parte alta? Uh-huh. Nosotros en nuestro ambiente lo que hemos observado es que sitios clausurados durante muchos años, que hay en nuestro campo experimental, sitios donde no ha entrado el fuego, no ha entrado el pastoreo, no hay pastoreo, son unas parcelas permanentes. Hay una dominancia importante de las leñosas. De las leñosas arbustivas hay una dominancia importante. En los sitios bajos también tienden a dominar, pero en menor densidad, digamos, en menor densidad. En el bajo las gramíneas nativas también tienen una buena proporción, y entonces, pero es en el alto donde hay una mayor estratificación, una mayor densificación de lo que es la población de arbustivas. Eso es lo que, digamos, desde la práctica uno observa en los sitios estos que están totalmente clausurados, ¿no? El sitio bajo tal vez es menos común a estas situaciones de clausura, porque, digamos, hay más oferta de pasto y hay pero en general, digamos, en el sitio alto hay una dominancia de los arbustos. Yo te preguntaba esto porque si el problema central que has enfocado en la tesis es la arbustización, básicamente la arbustización de las zonas bajas, porque arriba ya tenés árboles y arbustos, bueno, quiere decir que existe la potencialidad de que en las zonas bajas también pases a tener un matorral primero y un bosque, o un bosque abierto más adelante, ¿no? Más adelante en la sucesión me refiero, en el tiempo sucesional.
No hemos visto estos, si bien estos son estudios de diferentes años, no hemos visto no hemos visto que haya, digamos, que estas plántulas de quebracho colorado, de quebracho blanco, que aparecen a veces en los sitios bajos, en uno de los muestreos nosotros hemos tenido estas plántulas, no se han desarrollado, no han crecido, o sea, no hay, el sitio bajo no ha producido, digamos, no ha llegado a la composición botánica que tiene un sitio de quebrachal, ¿no? Porque, bueno, porque en eso, digamos, me he basado en el enfoque de los sitios que hay una cuestión edafológica, hay una cuestión de génesis de suelo también distinta, ¿no? En que estos sitios bajos no, en general, no hemos visto, salvo el quebracho blanco, pero el colorado no se ve en los sitios bajos. No hay sitios bajos donde, por ejemplo, domine el Leonurus muticus, que es ubicua del sitio bajo, pero no hemos visto quebrachos colorados como los que aparecen en los sitios altos. Y la segunda parte de la pregunta, si salieras del campo experimental donde has estado trabajando, ¿cuál sería la representación regional, digamos, de los dos tipos de sistemas que has estado estudiando? Digamos, ¿es significativa la proporción de uno y de otro? ¿Y cuál es la visión del ganadero en ese sentido? Yo lo que he podido andar por ahí en los establecimientos que he trabajado, hay distintas situaciones y hay diferentes gradientes, ¿no? Y esto es muy asociado principalmente al régimen de perturbaciones que ha habido en cada lugar. He encontrado lugares, por ejemplo, de productores que han rolado todos los años, donde el estrato es un mismo estrato, es un misma cohorte, digamos, o sea, es bastante variable. Lo mismo en los sitios de pastizales. Nosotros estamos trabajando dentro de este proyecto que les comentaba del tema de los arbustos en situaciones del sudeste de la provincia, que es más, más cercano a los bajos submeridionales, donde hay situaciones de pastizales y también situaciones de alto con quebracho. Y también aquí hay dentro de cada sitio un gradiente de perturbación, sí, diferentes tipos de perturbaciones que han ido impactando en ese, digamos, incremento o descenso de las leñosas, de las poblaciones de leñosas en cuanto a las gramíneas. En general, yo lo que observo que los pastizales están siendo sobrepastoreados, se han perdido algunas especies. Uno cuando lee las bibliografías, la bibliografía antigua, ¿no? En la bibliografía antigua lee especies que hoy no las encontramos, ¿no? En nuestro mismo campo experimental hay situaciones de bajos donde, por ejemplo, Schizachirium, Heteropogum, uno tiene que caminar mucho para encontrar algunas especies. Entonces creo que la presión de pastoreo está siendo alta y eso está impactando también sobre esa proporción de composición botánica. La última de mi parte, me gustaría saber cuál es tu visión con respecto a la diversidad, a la biodiversidad, digamos, en sentido amplio de los dos tipos de ecosistemas que has estudiado. Digamos, yo recuerdo que en una reunión que estuvimos hace un par de años en Villa Dolores, que estaban Sandra y Carlos Kunz, que yo comenté los resultados de unas estadísticas realizadas con pobladores locales del oeste de Córdoba, sería Chaco seco, Chaco árido, en los cuales claramente había una valoración significativamente mayor de los sistemas naturales y seminaturales, desde el punto de vista productivo inclusive también, ¿no? Cabriteros y demás, que los sistemas más severamente perturbados. Entonces,
se detectaba ahí como una relación significativa entre la biodiversidad global de un sistema y la valoración de servicio ecosistémico por parte de los productores locales. Entonces, me gustaría saber cuál es tu opinión con respecto a los dos tipos de ecosistemas que has evaluado, que has estudiado, y su impacto en la conservación, la conservación global de la biodiversidad. Bueno, es una pregunta medio amplia, bastante amplia. Sí. Nosotros... A ver, síntesis. A ver, por síntesis. Sí, nosotros, digamos, si bien, como dije en un momento, atendemos a problemas prácticos de los productores, pero también somos conscientes de los errores que se cometen en el campo, ¿no? Y de cómo los errores que son cometidos por muchos productores nos hemos, digamos, topado con gente que, les decía hace rato, rola todos los años, quema todos los años, ¿no? Y no solo medianos y grandes, también hablamos de pequeños, ¿no? Yo también trabajo con pequeños productores que usan el pastoreo continuo, el ramoneo continuo, y se producen situaciones de degradación de suelo desnudo importante, ¿no? En esto, obviamente, que como técnica de investigación, y lo que yo más anhelo es poder llegar a perturbaciones que puedan compatibilizar la producción y la conservación. Siempre va a haber umbrales, ¿no? Siempre va a haber un umbral hasta dónde llegar, que no los conocemos en muchos casos, hasta dónde llegar, cuál sería el régimen de una perturbación como las mecánicas, por ejemplo. Nosotros tratamos en la extensión de transmitir a los productores que un rolado cada 3, 5 años, tratando de conservar la estructura anterior, de no modificar la estructura anterior, es la manera, digamos, de mantener la biodiversidad. A veces tenemos éxito en estas transferencias y a veces, muchas veces no. Pero bueno, es nuestra línea de trabajo, digamos, tratar de trabajar con un enfoque que mantenga la biodiversidad. Hemos hecho un trabajo muy interesante que está citado en la tesis con un equipo de checoslovacos que han venido a nuestro campo experimental a evaluar la biodiversidad, donde han encontrado datos muy positivos, muy alentadores para lo que hacemos, digamos, con el tema del rolado, en cuanto a la biodiversidad. Y bueno, creo que en ese camino estamos. Creo que tenemos una gran misión como INTA, que somos los que estamos cerca de los productores, de poder, digamos, transmitir estas cuestiones, ¿no? De un manejo sustentable, de un manejo que mantenga la biodiversidad. Estamos en nuestro equipo de trabajo, la computadora del licenciado Coria, él es licenciado en ecología, y trabajamos en todo lo que es los impactos de las perturbaciones, también en lo que es la fauna silvestre. O sea, estamos en esa línea de trabajo, y es la intención poder trabajar en prácticas y en el diseño de prácticas que mantengan la diversidad vegetal, la diversidad animal. Bueno, muchas gracias. Yo, al igual que Eduardo, valoro intensamente tu trabajo y la intensidad con que has trabajado. Quienes alguna vez han hecho un pozo para estimar densidad y número de raíces y raicillas saben de qué se trata, de modo que valoro mucho la intensidad de tu trabajo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, los saludo a todos, a los que no saludé antes. Gracias, Roxana, por la presentación. También lo primero que quiero destacar es el esfuerzo experimental comparto lo que dijo Eduardo y Marcelo respecto a eso, un esfuerzo enorme. Y también decir que casi todas las observaciones que uno fue haciendo en el proceso de la lectura del manuscrito se fueron teniendo en cuenta. Y un poco preguntarte, como para seguir en la línea en la que inició Eduardo y después continuó Marcelo,
uno entiende que todos estos sistemas chaqueños están bajo un uso intenso ganadero y también forestal o del bosque, ¿no? Y yo particularmente me voy a centrar un poco en lo del uso ganadero, entendiendo que este disturbio es una cosa constante y que no, digamos, constante y está, digamos, diseminado en toda la región y son todos campos ganaderos, ¿no? Si vos has observado o has tenido la posibilidad de ver diferentes usos ganaderos, en el sentido distintos manejos de carga, la aplicación de descansos o a lo mejor distintas especies, la cuestión combinada de herbívoros con diferentes hábitos, de hecho, no solo bovinos, sino que caprinos también, y con la idea esta de que en realidad ese es como una especie de disturbio constante, y si a lo mejor ese disturbio es manejado de una manera diferente a lo que a lo mejor está como frecuentemente manejado en la región, entonces los disturbios más intensos como los que están mirando ustedes, que fuego o disturbios mecánicos, tendrían otra frecuencia. Yo lo que me imagino es que si el ganadero sigue manejando altas cargas sin descanso, siempre bovinos que son muy pastoreadores y poco caprinos que a lo mejor, no sé que la región tiene de los dos tipos de herbívoros. No sé si se entiende la pregunta a lo que voy, si has observado distintos manejos ganaderos para entender si a lo mejor hay situaciones que necesitan menos de los disturbios severos. Entendiendo por disturbio severo el fuego y el rolado, ¿no? Sí, creo que le entendí la pregunta, Lisandro. Una de las cosas que siempre tratamos de transmitir es que el primero es el manejo del pastoreo, ¿no? Donde primero tenemos que focalizar es en el manejo del pastoreo, porque muchas veces a veces el fuego es una perturbación no siempre necesaria, y muchas veces no es, la gente la aplica, pero no había que quemar, o no había que rolar, por ejemplo. Hay situaciones en las que nosotros hemos visto que hay accesibilidad, hay tránsito de los animales, hay oferta de forraje, y la gente, el productor quiere rolar de vuelta, hacer control químico, o sea, hay como una visión, ¿no? Hay como una percepción que tienen que ver todo pasto, ¿no? Y esto de la convivencia con las leñosas es como que la ven que está sucio, o sea, hay como una connotación negativa, ¿no? Tal vez por eso, digamos, hay como una connotación negativa de las leñosas, no se observa por ahí estos aportes que no se valoran estos aportes que pueden hacer las leñosas arbustivas. De a poco creo que están algunos productores empezando a ver, por ejemplo, la importancia que es de mantener cobertura arbórea, y entonces, bueno, preguntan cómo tengo que manejar la carga animal para proteger la regeneración de los quebrachos colorados, de los blancos que estén. Hay, digamos, una incipiente, en algunos casos, ¿no? Una incipiente forma de manejar distinto, pero sí he visto que el pastoreo es como clave, ¿no? Y es digamos, lo más fácil y lo más, no sé si la palabra es fácil, pero es, digamos, lo que uno tiene que apuntar primero, con regulación de cargas. Hemos sido testigos en algunos establecimientos que hemos estado como más en contacto y que hemos podido ir más, monitorearlos más. Hemos visto que regulando la carga puede haber un descenso de las especies más problemáticas, ¿no? para la hacienda. No sé si va por ahí tu pregunta. Bueno, probablemente eso, digamos, de la observación de los campos de los productores, y experimentalmente están iniciando o tienen pensado incluir a distintas estrategias de pastoreo como una posibilidad de combinar, que no sean solo los disturbios severos, sino que ver cómo juega la regulación o distintos manejos de pastoreo
en interacción con este estudio? Tenemos una experiencia muy, muy humilde, digamos, de la combinación de pastoreo bovino y caprino. Bueno, en nuestro campo experimental, donde hemos podido reestructurar algunas parcelas para que las cabras puedan rotar, hemos tenido una experiencia de pastoreo bovino y caprino. No está publicada solo en un congreso. La persona que estaba responsable de eso, bueno, no concluyó ese trabajo, pero lo que pudimos ver es que nosotros lo que se hizo fue exponer vacas primero para que coman el pasto, y después entraron una alta carga de cabras. Creo que eran, bueno, no voy a decir carga porque no recuerdo, pero era una alta carga de cabras para ramonear los arbustos, ¿no? Fue lo que esta tesista quería ver, estudiar, era el tema de la regeneración de los quebrachos, ¿no? De la especie de quebracho colorado. Y de otras especies de valor forestal. Lo que pudimos ver es que, bueno, primero se necesitaba mucha carga de cabras, mucha carga animal de lo que es el caprino, para poder reducir ese estrato leñoso, ¿no? Y bueno, no recuerdo muy bien cómo eran los valores de la regeneración, no recuerdo pero digamos, esa es la experiencia que pudimos hacer, que se hizo aquí en el campo. Yo ya estoy, Roberto. Bueno, Marcelo, Eduardo, ¿quieren agregar algo más, preguntar sobre algo de lo que escucharon? Eduardo. Yo quería preguntar una cosita más. Adelante. Sí, que se lo comenté desde un principio a Roxana, y que tenía que ver con la primera hipótesis que ella planteaba de Walter, y que ella buscaba principalmente determinar el reparto de uso de recursos a nivel vertical, pero que bueno, yo consideraba que en zonas áridas y semiáridas ya se sabía bastante de lo que es la heterogeneidad en el espacio horizontal, ¿no? Y me parecía raro que no hubiera ningún comentario sobre ese tema, sobre todo cuando vos, Roxana, analizás el reparto vertical de la biomasa subterránea y encuentran que en los altos están las gramíneas concentradas en los primeros 25 centímetros, y en los bajos está tanto arbustos como gramíneas distribuidos en todo el perfil. Yo creo que ahí salía un poco como hipótesis alternativa de reparto de recursos, la cuestión del espacio horizontal, ¿verdad? A modo de comentario, porque obviamente que eso es tener en cuenta más datos, pero me parecía que ya teniendo el diseño experimental planteado con toda esa con toda esa grilla armada en las calicatas, que se podría concentrar en los primeros 25 centímetros, y yo no sé cómo tenés identificados los datos de las raíces en esos primeros 25 centímetros, pero seguramente se los puede transformar para analizar espacialmente. Si se lo ha tomado como un conjunto, seguramente ya no, pero digo, para una potencial publicación o para lo que fuera, yo creo que si se puede identificar eso sería una cuestión interesante, ¿no? Entonces se tendría en cuenta lo vertical y lo horizontal al mismo tiempo. Sí, de hecho, digamos, no sé si ustedes recuerdan, bueno, yo había analizado los 3 metros y había realizado el análisis al inicio, digamos, de que empecé a analizar estos datos. Estos datos, digamos,
lo publiqué en la revista RIA de una parte de estos datos. Ahí hice un análisis en función, incluí el factor metro, que era, me parecía que fue lo más cercano a lo que es la distribución horizontal, lo cual no resultó significativo, por eso directamente después no lo volví a tomar. Creo yo que estos análisis tendría que analizarlos desde el punto de vista desde el enfoque de la geoestadística. He estado por ahí conversando, pero conversaciones con una persona que trabaja la geoestadística. Como yo tengo la malla y con todos los cuadros donde están la distribución de las gramíneas, de los arbustos, por ahí podría ser, esta técnica estadística me podría ser útil para si que se encuentra alguna variación en lo horizontal. Pero bueno, es, digamos, entrar a estudiar otra forma de análisis, probablemente que necesite hacer otras calicatas, no sé si será suficiente. Bueno, yo analicé primero, siempre pensé en la hipótesis de Walter en la distribución vertical de las raíces. Sinceramente, siempre lo pensé desde la distribución vertical, ajustándome a la hipótesis de Walter, pero es un tema que sería como muy interesante y que creo que es por ese lado que podría entrar a rever los análisis desde la geoestadística. Pero le agradezco mucho todas las observaciones, el detalle, el compromiso y esta sugerencia, este aporte para poder continuar, digamos, y sacarle más jugo a estos datos. Sí, lo importante es que si vos tenés datos espacialmente explícitos, si esa malla se refleja en datos espacialmente explícitos, vos podés hacer lo que vos quieras después con eso. Uh-huh. Uh-huh. Sí, la idea por ahí sería, como le digo, usar esta técnica. Con este tipo de análisis no he encontrado diferencias. He encontrado esas diferencias en lo horizontal. Por ahí buscando otra técnica estadística, a lo mejor puedo encontrar. Pero entiendo que tenés calicatas en las cuales has visto la repartición en el espacio vertical de las raíces, ¿no? Sí, pero son de 3 metros de ancho. Bueno, por eso no sé si ahí puedo analizar lo horizontal o si necesite otro tipo de método. Yo al principio lo que quería era evaluar la biomasa radical a partir de otra técnica, extrayendo las muestras. Pero en muchos de los casos, cuando yo empecé a hacer eso, el suelo se desmoronaba. Era bastante complicado, digamos, ese tipo de... Tal vez hace poco he estado conversando con una persona que tiene unos rizotrones, bueno, para poder, digamos, usar este tipo de técnica para a mí me interesó mucho toda la parte esta de las raíces, me interesó mucho. Fue un trabajo, digamos, muy laborioso, pero me parece que puede brindar mucha información. Hoy hablamos del carbono del suelo y gran parte del carbono está en la biomasa radical, o sea que me pareció muy interesante continuar con esta línea de trabajo, ¿no? Marcelo, bien, gracias, Roxana. perdón, Lisandro, Eduardo, ¿algo más? Nada más. No, yo nada más. Entonces, antes de pedirle a Carolina que corte la grabación y de darle la palabra a los directores por si quieren comentar algo, no del contenido de la tesis, sino algún tipo de cosa que quieran decir sobre Roxana o el trabajo de ella, quiero aprovechar para agradecerle en la persona de Carolina Espinosa, que es la que organiza esto hoy, todo el trabajo que hay atrás para que estas cosas ocurran sin mayores inconvenientes desde el lado del personal técnico de la Escuela para Graduados. O sea, además de tener un excelente plantel académico, de profesores, de revisores como ustedes, de alumnos,
no hay que olvidarse y siempre queremos dejar constancia de que nada de esto sería posible sin esas infinitas respuestas a idas y vueltas de mails, de horarios, de coordinación y de hacer que estas cosas anden como están funcionando hoy con los inconvenientes que hubo temprano. Así que, doctor Kunz, si quiere comentar algo, después de eso ya cortaríamos la grabación y pasaríamos a la deliberación del jurado. Bueno, a mí lo único que me queda por hacer es agradecer a los jurados, hacer extensivo, hacer mía ese agradecimiento a los jurados que han sido, sus comentarios han sido terriblemente útiles. Lógicamente nosotros tenemos una tendencia agronómica, pero bueno, no es mala la tendencia agronómica. Y después, bueno, felicitar nuevamente a Roxana porque ha sido un trabajo muy intenso, muchos años. Estamos limitados, queda solamente, digamos, estamos limitados a veces porque el campo experimental es el único lugar de experimentación donde tenemos, y bueno, si nos faltó estudios es porque simplemente eso, es un campo que está cerca, tenemos el Chaco casi en la puerta casi en la puerta de nuestra casa, así que es muy útil, y bueno, no es tan fácil hacer experimentos en campos de productores. También quería, ya que me dan la oportunidad de hablar, creo que es no es Pucheta, el apellido del otro jurado, Cabido, perdón, Marcelo Cabido, opinó si esto era representativo. Bueno, si no hubiese sido representativo... Carlos, perdón, no tengo que hablar de la tesis. Bueno, listo. No podemos. Entonces, muchas gracias. Todavía está siendo evaluada. Gracias por entender. Sandra, no sé si querías decir algunas palabras. Nada más, no tengo nada más que agradecimiento para los jurados. Creo que el circuito que hemos cubierto con esta tesis nos ha fortalecido enormemente a nuestro grupo de trabajo a través de la colaboración de ustedes, de la visión de ustedes, y creo que no hace otra cosa que resaltar la importancia de la participación de los investigadores en estos comités, porque la interacción con colegas es muy, muy valiosa para nuestro crecimiento individual. Así que muchas gracias, y sobre todo a Caro Espinosa, que nos ha prestado la asistencia con la dificultad inicial que hemos tenido hoy de la caída de Google. Y que tengan un hermoso día, y muchas gracias, Roxana. Me gustó mucho eso que dijiste, Sandra, del circuito, ¿no? Esas idas y vueltas que a veces parecen burocráticas o molestas, como a uno le pasa cuando va a una revista con los arbitrajes y después resulta que en algo tenían razón y todos terminamos aprendiendo. Así que muchas gracias por esa actitud de tomar esto como de esa manera. Bueno, entonces, en realidad el público en este momento sos solo vos, Sandra. Te tengo que pedir que te desconectes. Carolina tiene que seguir conectada para ayudarnos, y yo comento algo formal para los jurados. Así que paramos ahora de grabar. Caro.